Descubren decenas de empresas fachada con las que lavaba su dinero en Perú una peligrosa mafia venezolana. Corpac dice que indemnizará a pasajeros afectados por el apagón de hace una semana. Habrá que ver. La reforma de pensiones que ha aprobado el Congreso es una desgracia. Aquí te explicamos por qué. Y la Contra lanza su Patreon con beneficios exclusivos para los suscriptores que nos apoyen. También Yape. Empezamos. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Se acaba el domingo 9 de junio. Y quiero arrancar hoy contándoles que hemos lanzado nuestro Patreon. La Contra tiene apenas un mes y medio al aire, pero ha llegado a casi 150.000 seguidores en TikTok y se va por los 10.000 en YouTube. Hemos crecido a un ritmo que superó mis cautelosas expectativas iniciales y queremos seguir creciendo. El Patreon es tu oportunidad para apoyarnos en ese camino y a la vez acceder a beneficios exclusivos para suscriptores, como conversación directa con nuestro equipo para proponer temas e investigaciones. También material inédito y todos los documentos completos que sustentan la información que les presento aquí día a día. ¿Dónde lo encuentras? El link del Patreon está en la descripción de este video y en mi perfil también. Quiero decirte que si decides suscribirte hoy, mañana, cuando quieras, te estaremos muy agradecidos. Otra opción que tienes es dejarnos tu cariño por Yape, que aquí en pantalla está el QR. Y si no, igual gracias por vernos y pasarle la voz a tus amigos de que existimos. La promesa de valor sigue vigente. Periodismo útil para que tomes mejores decisiones, libre de presiones, porque esa es la única forma válida de hacerlo, y abajo del pedestal moral del que te hablan tantos otros. Ahora sí, vamos con la info. La reforma de las AFP que ha aprobado el Congreso es una porquería. Y no solo eso, es una porquería diseñada a la medida de las propias AFPs. Una cachetada sin asco a los trabajadores formales que seguirán financiando de sus pequeños bolsillos el crecimiento de las grandes empresas afiliadas a los grupos dueños de las AFP. Y sin recibir nada a cambio, que es lo peor. Les voy a explicar por qué. En sencillo como siempre, pero con detalle. Porque esto les compromete el bolsillo por los próximos 50 años. Antes, una cosa. Vamos a obviar por ahora que la reforma de pensiones fue aprobada con 38 votos a favor en el Pleno. 38, sí, de 130. Esa fue la mayoría. Pero dejemos eso para el final por un momento. Vamos primero al fondo de este asunto. El problema de fondo con el sistema de pensiones peruano, las AFP y la ONP que adolecen de lo mismo, son las pensiones de miseria que reciben los trabajadores cuando se jubilan. 300, 400, 500 soles mensuales. Cifras que no sirven para nada, que no le sostienen la vida a ningún anciano y que cuando ustedes que me ven se jubilen serán prácticamente simbólicas, irrisorias. ¿Por qué se pagan esas pensiones? Porque los trabajadores aportan poco. Y no me refiero al monto, sino a la frecuencia. Un afiliado promedio a una AFP aporta en total apenas 7 años de los 40 y pico de su vida laboral. Menos de un cuarto del tiempo. ¿Por qué? Porque son los únicos 7 años que trabaja como formal. Eso hace que su fondo acumulado sea muy pequeño y por ende su pensión también. ¿Estamos hasta aquí? Ya. ¿Y por qué la frecuencia de aportes es tan baja? Porque en este país la formalidad laboral es una excepción, no la regla. La mayoría de gente salta de la formalidad a la informalidad constantemente. Por ejemplo, un operador de call center aporta a su AFP un año, pero al siguiente ya pasó a ser cobrador de combio, comerciante ambulatorio y listo, no más aportes. Luego vuelve como empleado de una gran cadena, pero después sale de nuevo a atender el restaurante de su tía. ¿Me entienden? Casos como esos, casi todos. ¿Ya identificaron cuál es el problema? Sí, es bien sencillo. Casi intuitivo. El problema es que el sistema de AFP se sostiene sobre los descuentos de planilla, en un país donde la mayoría de gente no esté en planilla la mayor parte de su vida laboral. Es un sinsentido. Exactamente lo mismo aplica para la ONP, solo que ahí es peor. La mayoría de gente no llega a los 10 años de aportes, entonces no recibe ni un sol de pensión. Cero. Bueno, uno diría que con un diagnóstico tan obvio la reforma tendría que atacar ese punto específico, pero no. La reforma que acaba de aprobar el Congreso cambia la fuente de dinero que administran las AFPs? No, en la práctica no. Veamos el detalle. La reforma aprobada incluye el modelo de este que llaman pensumo, pensión por consumo, que es el que aportas a tu fondo de jubilación cuando haces compras. Y dirán, entonces sí diversifica las fuentes de dinero. Pues no, le han puesto un tope irrisorio de apenas 41.000 soles anuales, de los cuales solo el 1% va al fondo de pensiones. Esos son 400 soles al año, una cifra insignificante. Yo he dicho varias veces que estaba a favor de que se haga vía consumo,
consumo, con puntos del IGB, pero no con ese tope, y menos como la única alternativa a un sistema que sigue sosteniéndose en la planilla. Así como está, no va a servir para nada. A cambio, la reforma aprobada por el Congreso crea una pensión mínima, un monto mensual garantizado para tu vejez. Suena bien, ¿no? Bueno, ¿saben cuánto es? 600 soles. Ni 2/3 de un sueldo mínimo. La canasta básica hoy está a 415 soles. ¿Cuántos se imaginan que va a estar en 30 años cuando se jubilen ustedes? Y estamos hablando de lo básico, indispensable, no de todo lo que necesita un anciano para sobrevivir. Ah, pero eso no es lo peor. ¿Saben qué dice la letra chiquita? Que para que te den esa pensión mínima de 600 soles, tienes que haber aportado al menos 20 años. ¿Quién aporta 20 años? Casi nadie. Ya les dije que el afiliado promedio aporta 7. ¿Mágicamente eso va a cambiar? No. Y claro, las AFP te darán la posibilidad de completar al final de tu vida laboral los meses que te faltan para llegar a esos 20 años. ¿Lo harías para tener 600 miserables soles de pensión? Es ilógico. Pero lo peor viene ahora. La reforma que aprobó el Congreso establece el aporte obligatorio a las AFPs de los trabajadores independientes. Sí, señor. A usted que pasa recibos por honorarios y ya la tiene suficientemente difícil, sin ningún tipo de protección, le van a meter la mano al bolsillo para quitarle un porcentaje más de sus ingresos. ¿Se siente robado, ultrajado? Es perfectamente comprensible. El aporte de los independientes va a empezar en 2% y va a ir subiendo hasta 5%, lo cual es más estúpido todavía, porque si con el 10% que pagan los que están en planilla ya les dan una pensión miserable, imagínense con 5%, les van a quitar dinero por gusto. Y no es que con esto vayan a atacar a aquellos informales que no aportan, ¿eh? El cobrador de combi o el mozo del menú del barrio de la tía no pasan recibo por honorarios, igual no van a aportar. Pero sigamos, otra desgracia de la reforma es que establece la intangibilidad de los fondos, es decir, que ya nunca más se puedan decretar retiros como el que está en marcha ahorita. Aunque la solidez de este candado es dudosa, yo me pregunto, ¿con qué derecho me secuestran el dinero así? ¿No se suponía que ese dinero era mío y que tú solo lo administras? Nadie dice que esté disponible ahí cuando yo quiera, como una cuenta de banco, pero si me da cáncer y lo necesito para sobrevivir, no puedo sacarlo porque tengo que pensar en mi vejez, que no tendré. Es el colmo. Pero hay algo peor. La reforma dice que quienes hoy tienen menos de 40 años ya ni siquiera van a poder retirar el 95.5% de sus fondos apenas se jubilen. Es decir, ya ni podremos elegir usar el dinero en nuestros primeros años de vejez. Ahora quedaremos condenados a recibir una pensión mensual que no nos servirá para costear nada hasta que muramos. ¿Es eso justo, en serio? Ah, y también está ese potencial cuentazo de que la reforma abre el mercado para que haya competencia. Miren, va a haber que comprobarlo. Estoy casi seguro, casi que se los puedo firmar, que la SBS va a poner demasiados requisitos para entrar a competir. Tantos que solo van a poder entrar el BBVA e Interbank, los dos bancos grandes que no tienen una AFP hoy. Los otros dos ya tienen una. Por ahí que un par de cajas grandes y no mucho más. ¿Y saben por qué me tinca tanto esto? Porque a la SBS la mantienen los bancos grandes. Su presupuesto viene de ellos directamente. ¿Ustedes creen que les va a arruinar el negocio? Jamás, pues imposible. Así las cosas, lo que tenemos es un nuevo sistema al que no se le ha cambiado su error esencial, el que hace que no sirva para nada. Blindado a la fuerza para que no muera y diseñado a medida de lo que necesitan las AFPs, pero sin ningún beneficio para el ciudadano. Le van a seguir quitando dinero del bolsillo a un trabajador que gana 2.000 soles mensuales para que la AFP de Credit Corp le compre bonos a Alicorp y siga haciendo ricos a los Romero. ¿Y a cambio de qué? De con suerte 600 soles. ¿Qué debimos hacer? Pues algo parecido a lo de México, diversificar las fuentes de ingresos de los fondos de pensiones. Lo dije 1000 veces. Un aporte único del Estado al nacer cada bebé, digamos que de 15.000 soles, esos son 6.000 millones de soles al año, no es el fin del mundo. También aporte por consumo sin restricciones. Es mucho mejor gastar el dinero público en asegurarnos la vejez a que se lo choreen las autoridades. A esas dos podría sumarse como una tercera pata el aporte vía descuentos de planilla a los trabajadores. Sí, ok. Y también una cuarta fuente de aporte solidario de las empresas, ¿no? Vamos. Con todo eso quizás estaríamos un poco más cerca de algo mejor. No lo estamos ahora. Y claro, si ya vemos que toda esta desgracia fue aprobada en segunda votación con una mayoría, entre 1000 comillas, de 38 votos, menos de un tercio del hemiciclo, da para preguntarse, ¿qué legitimidad hay acá? Encima con votos medio fantasmas que fueron apareciendo de la nada para llegar al número. Señores, nos están cagando. A ustedes les digo, ustedes que trabajan, se sacan la mierda, se rompen la espalda sentados en oficinas por sueldos que con las justas.
deudas, a los que encima les descuentan un montón ya para nada. Ahora va a ser peor. En nuestras caras nos están cagando y no pasa nada. Basta ya. Vamos a un primer corte y volvemos con Corpac. ¿Fuiste afectado por la cancelación de vuelos el domingo pasado? Pues dicen que te van a resarcir. También con la cochinada que le están haciendo a los movimientos regionales y más. Volvemos. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Sin términos medios. Y para hacer eso realidad, te necesitamos a ti. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de La Contra. Aquí podrás suscribirte a beneficios exclusivos y apoyar este proyecto. Encuentra el link en la descripción de este video. Para seguir hablando a fondo de las empresas de las que nadie habla, de los temas que te impactan realmente. Y ya sabes, sin importar a quién le moleste. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote a nuestro Patreon. Encuentras el link en la descripción de este video. Tendrás acceso a grupos privados para conversar directamente con nosotros. Titulares. 1. ¿Fuiste afectado por la cancelación o redireccionamiento de vuelos el último domingo con el apagón en la pista del Jorge Chávez? Bueno, el gobierno dice que te va a compensar económicamente. Así lo ha dicho el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, en una conferencia hoy en la que también ha pedido unas tardías, muy tardías, disculpas a quienes se les arruinaron los viajes. ¿Qué significa que te van a compensar? Aún no se sabe con total exactitud, pero se entiende que estamos hablando de devolución de dinero. Para realizar esos pagos, Pérez Reyes aseguró que se ha activado la cobertura de la póliza de seguro que tiene Corpac. Está claro que es una mala idea asegurar a Corpac. Pero bueno, el ministro también pidió que todos los afectados guarden sus documentos que les sirvan para acreditar que pagaron el pato por la incompetencia de Corpac y también cuánto pagaron. La idea es que guarden las boletas de hospedajes, alimentación, transportes que hayan tenido que asumir al quedarse varados. Por ahora no les puedo detallar qué será compensado y qué no, así que por si acaso guárdenlo todo. Pérez Reyes también anunció una reorganización de Corpac, algo que por Dios debió hacerse hace muchísimo tiempo, como mínimo en 2022. Detalló algunos de los puntos que se cambiarían. Por ejemplo, dijo que buscará nombrar las gerencias que hace tiempo están como meras encargaturas y que ahora el OCITRAN comenzará a supervisar también a Corpac. Antes solo supervisaba la inversión privada en transportes. Fuentes del OCITRAN, sin embargo, nos comentan que el organismo no fue oficialmente consultado sobre esto. Otros cambios que planteó el ministro fueron que Corpac pueda hacer compras directas y suscribir acuerdos para comprar equipos, como las luces de los aeropuertos y los radares que se apagan constantemente, según les he contado. También anunció que se acelerarán los procesos de refacción de los aeropuertos de Jaén y Jauja, en una especie de fast track. Parece que el ministro ha estado viendo con atención La Contra y alguito le quedó. Por ahora, así, en grueso, parece una reorganización necesaria y urgente para Corpac, que tendría que mejorar la desgracia existente hoy. Vamos a ver si llega a algo o se estanca en la misma miasma que atrapa a nuestro sector aeronáutico. A la par, el jueves la congresista Adriana Tudela presentó un proyecto de ley para privatizar Corpac, así que la presión la tienen encima. Veremos. 2. Vamos a hablar rapidito de algo que informé hace 3 programas, pero en lo que no profundizamos. El Congreso está a punto de sacar de competencia a los movimientos regionales. Una decisión a todas luces contraria a la esencia de la democracia. ¿Con qué derecho le quitan a los ciudadanos de regiones la posibilidad de elegir a un candidato de un movimiento? Y a los candidatos el derecho de participación política. Además, todo esto sin que los movimientos tengan posibilidad de pelear por sus intereses, porque no tienen representación en el Parlamento. Es injusto por donde se le mire. Bueno, traigo el tema de nuevo a propósito de una columna de Fernando Vivas en El Comercio. Allí él dice que la norma para eliminar a los movimientos regionales fue cocinada por César Acuña, el petipán que está harto de que los movimientos le ganen elecciones subnacionales a su partido, Alianza para el Progreso, una tienda que supuestamente basa su poder en su arrastre regional. Sin embargo, por culpa de los movimientos regionales, apenas gana el 17% de las listas que inscribe. El que más gana es Somos Perú, con 20%. ¿Saben cuántas alcaldías de las que postula gana Fuerza Popular? 1.4%. Claro, después de esas cifras ya se entiende por qué los partidos quieren borrar de la ecuación a los movimientos regionales. No pueden ganarles en las urnas, así que quieren sacarlos a la mala, a la bruta, como hacen casi todo. 3. Han dejado libre al principal operador de la red Orellana, el martillero Carlos Vargas Machuca Arrece. ¿Y cómo así? Pues se acogió a un cambio normativo que aprobó el Congreso el año pasado. Un momento, que toca fingir sorpresa e indignación. Vargas Machuca era el contacto con la SUNARP que tenía la red Orellana para registrar ilícitamente los predios. Por eso estaba condenado a 4 años de prisión efectiva desde el 2021 hasta finales del 2025. Pero ahora le han cambiado lo que restaba de la pena por una prisión suspendida
suspendida con 14 jornadas de servicios. El señor tiene que agradecerle al Congreso que en noviembre del 2023 pasó una modificación normativa que permite sacar internos con penas menores a 5 años. En fin. Y 4. Han baleado a 2 trabajadoras sexuales en Lince, una de las cuales habría empezado a trabajar ahí desde que clausuraron las cucardas. Anteayer se reportó en televisión que una mafia venezolana de cobro de cupos a prostitutas que operan en Lince disparó contra 2 mujeres. Una de ellas, según me indican fuentes de las cucardas, alquilaba cuarto en ese burdel hasta antes de que la Municipalidad de Lima lo clausure. Allí ella tenía la seguridad y servicio de limpieza provistos por la empresa. En la calle se enfrenta a las mafias. La semana pasada les conté cómo la Municipalidad de Lima mandó cerrar con argucias el único prostíbulo con licencia vigente del país. Con eso ha puesto a 50 mujeres a merced de los peligros de la calle. Desde aquí reiteramos el pedido para que el juez que está viendo la medida cautelar de este caso la apruebe y contenga los riesgos a los que han quedado expuestas estas mujeres. Vamos a un último corte y volvemos con un mapeo de toda la red de empresas fachada con la que los gallegos, una facción separada del Tren de Aragua, lavaba su dinero en nuestro país. Desde lujosas oficinas en la Encalada Surco hasta remesas de la red criminal llegando desde Chile. Volvemos. Anuncia en La Contra Podcast la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros. Y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Recuerda darle like a este video si te gustó para que llegue a más gente y suscríbete a nuestro canal, pero sobre todo nos ayuda muchísimo si te suscribes a nuestro Patreon. Encuentre el link en la descripción de este video. Cerramos hoy con un policial empresarial. 13 empresas formales usaba la banda criminal Los Gallegos en Perú, una facción que se separó del Tren de Aragua, para lavar el dinero que hace extorsionando a pequeños negocios y explotando a mujeres en las calles. Varias de esas empresas funcionaban en un lujoso edificio de oficinas ubicado en la cuadra 14 de la Encalada, en Surco, como si nada pasara. Fiscalía ha descubierto, además, que los gallegos ya tienen montada toda una operación para sacar cocaína del Alto Guayaga. La investigación la ha publicado el periodista Julio Rospigliosi del semanario Hildebrand en sus 13, un reportero policial con el que he trabajado antes y al que leo siempre con mucho interés. Lo increíble es que los gallegos obligaban a los empresarios a los que les cobran cupos a depositarles el dinero bancarizado a algunas de sus empresas fachada. Una de ellas, por ejemplo, se llamaba Comercio Alto Negocio SAC, y allí una testigo cuenta que tuvo que depositar 1.000 soles de cupo mensual el año pasado. Otra es Automundo Paulet, por ejemplo. De esas empresas se giraban cheques para los miembros de la organización criminal, a ritmo de $500,000 soles por mes. La policía calcula que las 13 empresas descubiertas, quién sabe cuántas más habrá, habrían facturado la friolera de 14 millones de soles y medio en un año. Al menos ese pedazo de la red fue desbaratado en un operativo el pasado 30 de mayo, que se saldó con 25 detenidos. Pero los gallegos siguen operando y viento en popa en nuestro país. La banda venezolana llegó a Perú en 2022, como un brazo de la organización transnacional Tren de Aragua. Pero desde entonces los gallegos se han separado por completo de su matriz, a la que ya no responden. A punta de balazos se han abierto camino en el AMPA local y hoy dominan por lo menos 11 distritos de Lima y 5 regiones del país. Sus 2 principales negocios son el cobro de cupos a empresas y la trata de mujeres que explotan en las calles. A ellas las traen principalmente desde Venezuela y les cobran 200 soles diarios para dejarlas trabajar. Según el canal 13 de Chile, la red de empresas dedicadas al lavado de dinero de los gallegos también blanqueaba las ganancias de esta red criminal en el país vecino del sur. El dinero era enviado en mochilas que cruzan la frontera por Tacna hacia el Perú, dirección en la que no hay tanto control como al revés. Acá en Perú se centraliza el dinero y se reparte a los cabecillas de la banda. Según la policía, todo el esquema empresarial de lavado fue diseñado por un asesor empresarial peruano de la red criminal, de nombre Antonio Nepo Soya. Pero los agentes descubrieron algo más en el operativo. Los gallegos han montado toda una red para acopiar cocaína en Tocache, Alto Guayaga. Ahí tienen terrenos y casas donde esconden a las víctimas de trata. Un horror. Bueno, y cambiando radicalmente el tono, la payasada de hoy viene gracias al arzobispo de Lima, Carlos Castillo, y su intento por definir qué es un caviar. Veámoslo. Hay una palabra bien fea que están diciendo últimamente, seguramente se la dicen, los universitarios se han quejado, ¿sí?
Me dicen caviar, como un insulto. Además, ¿qué cosa es eso del caviar? Dicen que se come, pero creo que son huevos de un pescado, ¿no? Bueno, seguramente que los que usan eso saben qué cosa es. En fin, eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y recuerda, nuestro Patreon está aquí abajo en la descripción. Un periodismo libre y cercano necesita de ti. O si no, yapea, yapea, yapea. Gracias, hasta mañana.